trae su Biblia, vaya conmigo a Segunda de Timoteo. Vayamos a Segunda de Timoteo. El apóstol Pablo escribe a la iglesia, pero aquí personalmente a Timoteo, y le dice en el capítulo 4, en el versículo 7. En el capítulo 4, el versículo 7. Le dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Alguien diga: guardado la fe. En los próximos minutos quiero ministrarle acerca de guardar la fe. Alguien dígale a su hermano: hay que guardar la fe. Si hay un ataque en estos tiempos, es contra la fe de cada hijo y cada hija de Dios. Cada uno tiene fe porque Dios se la dio cuando la palabra llegó a su corazón. Y cada uno de nosotros, Dios nos ha dado una medida de esa fe. Pero lo que sucede en estos tiempos va a desafiar tu fe. Y la pregunta es: ¿sabes cómo guardar tu fe? ¿Sabes cómo proteger tu fe? El apóstol decía: mi carrera la he acabado. El apóstol decía a Timoteo: he peleado. Cuando habla he peleado la buena batalla, es porque el que tiene fe va a tener que pelear con esa fe que tiene. Dile al que está a tu lado: tienes que pelear con la fe que tienes. Pero en la pelea, en la batalla, en la lucha, en todo golpe de espada a tu vida, tienes que proteger lo más valioso que tienes de parte del Señor, y es la fe. La seguridad de lo que Dios te ha dicho. La creencia y la confianza de que Dios no te va a fallar. Alguien diga: Dios no me va a fallar. Y en momentos donde todo está bien, no hay que pelear y la fe está segura. Pero cuando no están bien las cosas, cuando voces contrarias vienen a tu vida, cuando se levantan situaciones adversas, cuando el enemigo está viniendo con todo, es allí donde está la gran pregunta: ¿cómo vas a guardar tu fe? ¿Cómo vas a sostenerte en tiempos donde todo se está sacudiendo? ¿Cómo lo hizo el apóstol Pablo? ¿Cómo pudo guardar la fe? Bueno, algunas cosas que tenemos que ver. Lo primero, tenemos que entender las palabras de Jesús cuando dijo que el proceso en el reino de Dios, oiga esto, es un proceso que requiere estar preparado para cuando viene la prueba. Alguien dígalo: la prueba. ¿Qué es la prueba? El momento en que viene la situación por la que no quieres pasar. El momento que se levanta la tempestad en tu vida. Cuando viene aquello que tú no estabas esperando, y cuando te encuentras en medio de ese desierto, horno de fuego, o rodeado completamente por esas fieras que han venido para quererte devorar. La Biblia dice en Lucas, alguien vaya conmigo, Evangelio de Lucas, y veamos lo profundo de esto. Lucas, el capítulo 8, en la palabra del Señor. Alguien trajo su Biblia. Ya en casa alguien tiene su Biblia. Quiero que recibas esto. Guardando la fe en tiempos difíciles. Guardando la fe. Lucas capítulo 8 dice así. Alguien lo tiene ya. Dice el versículo 13. Oye, recíbelo en tu espíritu. Jesús enseñando, ministrando, dando las advertencias, les dice claramente: los de la piedra son los que, habiendo oído, alguien diga: lo oyeron. ¿Sabe cuánta gente oye fe? ¿Sabe cuánta gente oye la palabra? ¿Sabe cuánta gente oye las buenas nuevas? Muchos. Alguien diga: muchos. Mucha gente lo ha oído. El problema no es si lo han oído, el problema es lo que sigue. Habiendo oído, los de la piedra lo han oído, reciben la palabra con gozo. En el momento de oírlo se gozan. Muchos se han gozado. Muchos se gozaron en el tiempo del bien, en el tiempo donde no había prueba y batalla. Pero oiga, por algún tiempo
Note conmigo, reciben con gozo, pero no tienen raíces y creen. No es que no crean, creen por algún tiempo. Creen durante el tiempo que no están siendo atacados. Creen durante el tiempo que no hay circunstancias. Pero luego dice, y en el tiempo de la prueba. Es cuando viene la prueba. Vamos, dile a alguien que está detrás de ti, ahí a la distancia, es cuando viene la prueba a tu vida. Ahí está el asunto. El problema de lo espiritual no es cuando estamos en la iglesia. El problema de lo espiritual, del reino espiritual, no es cuando todo está bien o estamos orando. El problema es cuando viene la prueba. Y pruebas es cualquier momento de circunstancias unidas, llámese como se llamen las circunstancias que te rodean y comienzan a influenciar tu manera de pensar. Cuando viene la prueba, es claro, Jesús, se apartan. ¿Se apartan de qué? Se apartan de la creencia, se apartan de la doctrina, se apartan de la palabra. ¿Y qué sucede cuando te apartas? ¿Qué sucede? La fe se te cae, te la quita el enemigo, te la roba totalmente y te quedas sin nada de seguridad en lo que Dios te ha dicho. Y los creyentes que se apartan terminan débiles y terminan confundidos porque en un momento de prueba hicieron eso. Dejaron de permanecer en lo que estaban creyendo. La prueba fue grande y quitaron la mirada de Jesús y no supieron pelear. Dile al que está todo, hay que saber pelear en estos tiempos. Pablo no habló de un momento nomás de pelea. Él dijo, he acabado la carrera. Estaba hablando de toda su vida y que estaba a punto de partir de este mundo e ir a estar con Dios. Él había dicho claramente en Filipenses, el estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Y entonces estaba diciendo, he peleado, he acabado la carrera y esta es su satisfacción. No perdí la fe, la he guardado. Todavía tengo la fe. ¿Alguien aquí tiene fe? ¿Alguien ha guardado la fe? Yo espero que sí. ¿Sabe que la palabra nos dice en el libro de Hechos? Y Hechos es el libro de las acciones del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Alguien cree que el Espíritu Santo está obrando en la iglesia? El Espíritu Santo no se aparta en tiempos de prueba. Y Dios mío, en el libro de Hechos, en el capítulo 14, alguien vaya allí conmigo. En el libro de Hechos, en el capítulo 14, la Biblia nos dice algo poderoso. Antes de leer esos versículos, quiero que entienda algo. Si estamos en una pelea espiritual, y lo estamos. Si estamos en una batalla de dime y te diré y se dice y dijo. Si estamos en un momento de situación a nivel mundial y nacional, tenemos que entender que en medio de toda esta pelea que se está llevando a cabo en el mundo espiritual, lo que realmente importa es esto, que sepas cómo sostenerte sin soltar tu fe, aunque venga lo que venga. Y ve, el creyente no se prepara para los buenos tiempos, porque los buenos tiempos son días agradables y días de bendición sin ningún percance. El creyente se prepara, es más, por eso venimos todo el tiempo, todo el año nos congregamos. ¿Alguien sabe por qué se congrega en la iglesia? Se congrega para poder adiestrarse en sus manos para la batalla. Nos congregamos para crecer. ¿Por qué? Para que cuando venga la prueba estemos fuertes. Dile al que está a tu lado, ¿cómo estás, mi hermana? ¿Cómo está mi hermano? ¿Fuerte o débil? Porque déjeme decirle que si alguno está débil, aunque la Biblia dice, diga el débil fuerte soy, le está diciendo, aférrate a Cristo. El que está débil no va a poder sostener su fe. Tenemos que fortalecernos en algo.
Y no va a ser fortalecernos solo con vitamina C y D y puede comprar todo eso para el cuerpo. Estoy hablando fortalecerse en su espíritu. Porque tenemos que estar fuertes. Fuertes en nuestra mente, fuertes en nuestro espíritu, fuertes en lo que es nuestra creencia en la palabra del Señor. Hechos 14, la Biblia dice, alguien lo tiene ya, vamos, alguien llegó a Hechos 14, versículo 21, oiga esto. Y dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos. Ese es el llamado del evangelio, que anunciar el evangelio y hacer discípulos. ¿Cuántos están haciendo eso? ¿Cuántos están predicando el evangelio y haciendo discípulos? Ese es nuestro llamado. Y después de predicar el evangelio y hacer muchos discípulos en aquella ciudad, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. ¿Por qué volvieron? ¿Por qué a ver esta pregunta? ¿Por qué piensa usted que el apóstol y el que le acompaña volvieron como misioneros a esas mismas ciudades? ¿Por qué volvieron si ya habían predicado el evangelio? Si ya habían hecho discípulos, ¿a qué volvieron? Volvieron con un propósito. Próximo versículo, versículo 22. Confirmando, a eso volvieron. Confirmando los ánimos de los discípulos. Vamos, confirma el ánimo del discípulo que tienes al lado. Dile, ¿estás bien? ¿Cómo estás de ánimo? Dile, ¿cómo estás? Que se va a sorprender. Hay algunos que de ánimo no están tan bien como cuando estaban antes. Hay algunos de ánimo caído. Pastor, ¿qué es ánimo caído? Bueno, es simplemente sin ánimo. Porque si está caído no tiene ánimo. Desaliento espiritual, limitación del espíritu. Dios mío, que no sea usted. Alguien diga que no sea yo. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles. A eso volvieron. Ya los habían evangelizado, ya se habían convertido, ya eran discípulos. Exhortándoles. ¿A qué? A que permaneciesen. ¿Por qué? Porque no todos permanecen. Ese es el problema hoy en día. No todos permanecen. No permanecieron entonces y no permanecen en este tiempo. No todos van a permanecer. Si algo tienes que aprender como cristiano, no todo el que marcha en el ejército del Señor permanece. Es más, a veces hay gente que dice, y el hermano, ¿y por qué se fue? Porque la Biblia dice que no todos permanecen. La palabra del Señor nos habla que esto es real. Esto es de ser fiel hasta el fin. Alguien dígale a su hermano, hay que ser fiel hasta el fin. ¿Y cómo podemos ser fieles hasta el fin? Guardando la fe. No dejando de creer, seguir creyendo. No importa lo que estés oyendo negativo, lo que estés viendo, la fe está basada en lo que Dios ha dicho. Fe viene por el oír la palabra de Dios. Y note cómo les exhortaba, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y les dijo algo que tenían que saber. Les dijo, mire, les digo, es necesario que a través de unas pocas, ¿cómo dice su Biblia? ¿Cómo dice su Biblia allá en casa y en las naciones? A través de una sola, no, muchas. Todo cristiano, óigame, todo bebé espiritual, óigame, vienen muchas tribulaciones. Esto de que va a parar de sufrir, no, vienen muchas tribulaciones. Que a través de muchas tribulaciones, pero oiga la promesa, entremos en el reino de Dios. Aleluya, aleluya. Pero importa las pruebas que vengan, el propósito es que vas a entrar, que vas a llegar, que vas a vencer, que no te vas a quedar postrado. Vamos, alguien dígale a alguien, no te quedes postrado, levántate. Para eso es la fe, para levantarnos, para continuar,
para seguir, para hacer lo que Dios nos llamó a hacer, no para estar sin ánimo alguno. Les exhortaba, es necesario que a través de muchas tribulaciones. Es más, en Romanos, el capítulo 14 les dijo, ¿cómo saber si realmente es bueno lo que están haciendo? Si realmente algo es de Dios. ¿Cómo saber? Simple. Romanos 14, oiga esto. En la fe, en la vida, el cristiano es la base de todo lo que hace, todo lo que dice, todo lo que recibe. Por fe recibimos, por fe hacemos, por fe hablamos. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 14, alguien abra su Biblia. Oh Dios, oh Dios, oh Dios, que este es un buen tiempo. Alguien está recibiendo esta palabra. Vamos, alguien allá en casa, vamos, alguien allá en la cama, alguien allá en el sofá, alguien allá en las naciones. Romanos 14. Aquí está, versículo 23. Pero el que duda sobre lo que come, aún en lo que comemos. El que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. La vida del cristiano es hacer las cosas con fe. Wow, Dios mío. Dile al que está a tu lado, hay que hacer las cosas con fe. Y todo lo que no proviene de fe. ¿Alguien oyó eso? Todo lo que no viene de fe, no proviene de fe, todo lo que no es hecho en fe y con fe es pecado. Es abominable ante Dios. Todo tiene que ser con fe. Tú no puedes sacar a Dios de lo que haces. No puedes. Te vas a poner la máscara, póntela con fe. Porque si te la pones sin fe, es pecado ponerte la máscara. Te vas a quitar la máscara y estar sin ella, quítatela y no te la pongas con fe. El cristiano vive por fe. Hace las cosas por fe, pelea por fe. Y si el momento que usted duda de lo que está haciendo, peca. Cuando alguien viene a usted y le dice, pero tal cosa, esto será que no está bien, y usted empieza a dudar, y a usted soltó la fe, no guardó la fe. Usted y yo tenemos que hacer las cosas seguros en la fe del Hijo de Dios. Por eso tenemos que primero pasar tiempo con Dios, tener confirmación en nuestro espíritu de lo que hacemos, de lo que decidimos. Dile a tu hermano, de lo que decides. Hay gente que decide sin fe. Y tú decides sin fe, estás mal, porque no estás guardando la fe. Toda decisión requiere fe, toda acción requiere fe, todo diálogo requiere fe, todo paso requiere fe, toda pelea que tienes en el mundo espiritual requiere fe. Alguien diga fe. Y guardar esa fe con que iniciaste. Porque Pablo, eso es lo que dijo, he guardado la fe. Y fe no es algo que se funda o que se levanta en palabras solamente. Fe está alimentada por el poder de Dios. Donde hay fe, el Espíritu Santo de Dios se está moviendo. Es la razón que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia en Corintio: no quiero ir y hablar por hablar. Quiero que cuando ustedes me vean también una demostración del Espíritu. Porque si la gente ve demostración del Espíritu, la gente, su fe va a estar en el poder de Dios y no solo en palabra. Mire cómo dice la Escritura en Primera de Corintios. Vaya conmigo, Primera de Corintios, allá en casa, vamos. Todo el que está viendo este servicio en vivo, vamos, compártelo con otro, dale un share. Alguien necesita guardar la fe. Primera de Corintios capítulo 2, el versículo 4, Dios mío. Y ni mi palabra, ni mi predicación. Un secreto para todo aquel que quiera aprender a predicar guiado por el Espíritu: nunca predique con la humana sabiduría.
Porque ni la predicación es de humana sabiduría, ni palabras de humana sabiduría persuasivas, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Esa es la razón que nosotros no peleamos basado en lo que dijo el doctor. Respetamos los médicos. Sabemos que tiene un conocimiento natural, pero fe no es natural, fe es sobrenatural. Y la razón que Dios usa a los médicos es para que sepamos con qué estamos peleando. Ay, no, yo. No es que no vamos al médico, para el médico y sepamos en lo natural cuál es la batalla, con qué, pero luego peleamos no naturalmente, sino espiritualmente, con la fe que está basada en el poder de Dios. No humana sabiduría, sino en lo que Dios ha dicho. Note conmigo, sino en el poder de Dios. Esta es la razón, y en estos tiempos el peligro más grande para muchos es que se dejen llevar por la llamada ciencia y no por la palabra de Dios. Y sabe que muchos están perdiendo la fe por oír la voz de la ciencia. Y déjeme mostrarle, Pablo le advirtió a Timoteo en primera de, oh Dios, alguien vaya conmigo, en primera de Timoteo capítulo 6. Oh, alguien tiene que ver esto conmigo. Alguien diga fe. Alguien diga peleo por fe. Así es que logramos vencer. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ten cuidado. Y sucedió entonces y está sucediendo ahora. Yo quiero que sepa algo. Lo que sea la agencia de salud mundial o nacional no está en control, Dios está en control. Y la Biblia dice en el capítulo 6 de primera de Timoteo, ¿está listo para esto? ¿Alguien está listo? Vamos, allá en las naciones, versículo 20 de primera de Timoteo, el capítulo 6. Oh, alguien reciba esto, alguien oiga esto, versículo 20. Oh, Timoteo, dile al que está a tu lado, oh, hermano, dile, oh, hermana. Vamos, habla como el apóstol Pablo. Oh, Juan, oh, Venegas, oh, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Guarda lo que se te ha entregado. Evitando. Eso es consejo sabio en la palabra. Evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. Hay que evitar. Míreme aquí. Usted allá, míreme acá. Usted que está en el sofá, míreme. Que hay que evitar las profanas, ¿qué? Pláticas. Hermano, fíjate, ¿viste lo que dijeron las noticias? Eso está grave. No, y esos son de 1,000 a 2,000 por día. Yo no sé por qué allá adentro en esa iglesia todavía no se dan cuenta de la realidad. Pláticas profanas, palabrerío contrario a la fe que tú oyes. Evita eso, Timoteo. Oiga esto, sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada, subráyelo, ciencia. ¿Alguien tiene una duda? De la ciencia. O vas a oír la ciencia o vas a oír a Dios y la fe de Dios.
que el doctor Fauci dice. ¿Y qué dice Dios? O la ciencia, oh Dios. Nada malo con la ciencia. Vuelvo y digo, en lo natural, Dios mío, cómo han estudiado. Pero aún estudiando tanto se equivocan y Dios mío, hasta se dividen los argumentos y un médico dice esto, el otro científico dice aquello. Pero usted ha visto algo de Dios. ¿Alguien entiende que nuestro Dios no ha tenido que darnos otra Biblia? Dios no ha dicho, oh, ahora tengo que darles otra Biblia porque ahora me he dado cuenta que esto es así, no lo sabía. Dios lo sabe todo y no cambia en lo que sabe. No hay nada que Dios no sepa. La ciencia solo está argumentando algo. Dios mío. Dice la falsamente llamada ciencia, la cual profesando es algunos haciéndose discípulos de la ciencia, convertidos de la ciencia. Porque hay gente que se hace conocedora de todas las estadísticas y toda la ciencia y todo lo que se dice. Se desviaron. ¿Qué te pasa cuando solo es ciencia y te metes solo a lo que se dice? Te desvías de la fe. Dios mío, y está pasando. Y vuelve a suceder, porque esta es la batalla del tiempo presente, una batalla de fe. Yo solo estoy esperando que acabe la pandemia. Dice, pastor, ¿y por qué? Oh, para tener un buen tiempo, un buen entretenimiento. Lo voy a disfrutar tanto. No le diga a nadie. Pero voy a disfrutar viendo los hermanitos y las hermanitas en el mundo entero regresando a alabar a Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Poder sin igual poder. Voy a disfrutar tanto. Porque aquí estamos en la batalla de la fe. ¿Y quién está en la cueva y quién está fuera de la cueva? O sea, si esto es real, si la Biblia dice, pelea la buena batalla de la fe. Es decir, que hay que pelear. ¿Qué hace una mujer sin recursos cuando no tiene ni comida para sus hijos? Tiene que pelear la batalla de la fe. ¿Qué haces cuando no tienes ni siquiera para una renta? Tienes que pelear la batalla de la fe. ¿Qué haces cuando tienes un hijo que está padeciendo de algo y el médico te dice no hay esperanza? Tienes que pelear la batalla de la fe. Hay momentos, ¿se acuerda? Muchas tribulaciones. Es necesario que a través de muchas tribulaciones. ¿Sabe lo que la gente no quiere? Pasar tribulaciones. Lógico, en lo natural nadie quiere, pero hay que prepararnos para tener fe y lo más importante, no soltar esa fe. Es más, es en las batallas donde te tienes que hacer fuerte. Dile que está todo, hazte fuerte en esta pandemia. Dios mío. ¿Sabe lo que dice el libro de Hebreos? Capítulo, ustedes han leído el libro de Hebreos, ¿verdad? Allá en casa han leído el libro, lean el libro de Hebreos. Capítulo 11 dice, se hicieron fuertes en batalla. Aleluya. ¿Cómo te haces fuerte en batalla? Cuando ya estás en la batalla y no te queda otra que pelear, te tienes que hacer fuerte. Dios mío. ¿Sabe usted que en lo natural, usted quizás no está pesado, no puede ni correr, porque usted sabe, está pesado 1 libra de más? En lo natural. No hay mucho ejercicio, no hay una buena dieta, es otro tema.
pero sabe que si alguien entrase y gritase de este momento, asalto con arma, Dios mío, usted se salta 5 asientos como nunca, no importa que esté pesado. Rueda, mi hermano, pero sale de aquí fluyendo y corriendo. Porque el cuerpo suelta rápido lo que necesita, los químicos que necesita soltar. Y Dios mío, usted luego se pregunta, ¿y cómo lo hice? Dios mío, solo yo la noticia salió. En lo espiritual dice, se hicieron fuertes en la batalla. Es la razón que Dios a veces nos mete en la prueba. Cuando metieron a Daniel con los leones, ahí con los leones, ¿qué le queda? Dios mío, pelear la batalla. Toda una noche con leones. Hay cristianos que no pueden pasar ni una sola media hora con un cordero. Menos va a poder con el león. Esto es espiritual. Alguien diga, es una batalla espiritual. Timoteo, oh Timoteo, dile a tu hermano, oh mi hermano. Aleluya. Guarda lo que se te ha encomendado. Guarda esa fe. No te metas en esas pláticas. No te metas en esos comentarios. A veces entre cristianos esto es lo que sucede. Viene aquel cristiano con esa fe que está como tambaleándose y le dice al otro para ver, para terminarlo, a ver si él también se pone como él o como ella. Y le dice, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Qué hace usted cuando un cristiano débil se le acerca y quiere platicar de la llamada ciencia o de la llamada voces que no son de fe? ¿Qué hace usted? Mirando que no caiga, tómelo, mi hermano, y levántelo de esa debilidad. Porque fe, creer la palabra de Dios, es lo más poderoso que tiene el creyente. Esa es la razón que Jesús miró a Pedro y dijo, Pedro, yo sé algo, Pedro. Satanás está allá arriba pidiendo que se le permita venir y te va a zarandear. Jesús se lo dijo a Pedro. ¿Sabe el cristiano de hoy si alguien le dice, oh mi hermano, prepárate? El enemigo quiere venir con todo contra tu vida, pero yo estoy orando que tu fe no falte. Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Que si faltó el hermanito, que si no llegó el familiar a ver cómo estás, no importa, pero que no me falte la fe. Porque a veces en la prueba aparece por ahí Pedrito y Felipe, ¿y de qué sirven si no tienen fe? ¿Qué es lo que tú necesitas cuando estás en la batalla? Si alguien va a aparecer, que aparezca con fe. ¿Para qué quiero gente si no va a tener fe cuando yo estoy en la batalla? Por eso tú no puedes perder la fe. Dile que no puedes soltar esa fe. Es más, tienes que desarrollar esa fe. Tienes que crecer en esa fe. Este es el mejor tiempo para desarrollar fe. Es el mejor tiempo para usar la fe. No en tiempos que todo está bien. Es ahora. Es ahora o nunca. Prueba la fe que tienes. Dios mío. ¿Qué hizo esa mujer viuda con el profeta? Le preparó su última comida. Le dio al profeta. Eso es fe. Puede ver en estos tiempos las voces de otros, cómo el profeta abusa de esa mujer. ¿Qué abuso
pedirle a esa viuda lo único que tiene. No, es que eso es abuso. ¿Puede ver usted eso? Prepárame primero a mí, aunque tú tienes hambre con tu hijo, no tienes sino ese poco de harina. Prepárame a mí la comida, Dios mío. Hoy en día, qué abuso, qué aprovechamiento, qué pedidera. Lo que el profeta estaba haciendo, le estaba diciendo a una mujer viuda que no tenía otro día mañana porque era el último día de su vida. No pierda la fe. Haz lo que te digo en fe y se te va a multiplicar. Y Dios mío, algo inspiró a esa viuda. Y esa viuda empezó a hacerlo en fe. Y Dios mío, su fe creció. Y fue la viuda que la Biblia dice no escaseó ni el aceite ni la harina. Eso es lo que hace la fe. La diferencia entre el que avanza y el que se queda es que el que avanza se mueve en fe y no pierde la fe. Muchos están escondidos y tratando de cuidar su fe, pero así no la van a cuidar, la van a perder. Sin fe, sin obras, está muerta. Esa es la razón. Que fe requiere hacer lo que otros no están haciendo. Fe requiere hacer lo que otros no entienden. Fe requiere que te muevas como otros no se están moviendo. Todos vienen corriendo hacia esta dirección. Tú ve hacia la dirección contraria. No te dejes llevar por la multitud. Fe es diferente. He peleado la buena batalla, he guardado la fe. Es más, esta es la razón que los hombres de Dios les importaba solo una cosa de las iglesias que habían levantado. Ellos querían informarse de una cosa, y era esto: cuando ellos preguntaban por alguien, les preguntaban era: lo que quiero saber es cómo están en la fe. ¿Cómo están? Mire esto, una escritura más o dos. En Primera de Tesalonicenses, Dios mío, capítulo 3. Dios te ha dado fe para vencer. En Primera de Tesalonicenses, gloria a Dios. El capítulo 3, el versículo 1. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo. ¿A qué lo enviaron? A algo lo enviaron. Nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. ¿Para qué lo enviaron? Para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin. Oh Dios, esto es lo que tenemos que hacer en este tiempo. A fin de que nadie se inquiete por este virus, que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¿Alguien oyó eso? Para esto es que Dios nos ha puesto. Para este tiempo, para esta hora, para este virus. Dios mío. Y enviamos a Timoteo a saber que no se inquieten. ¿Sabe cuántos hermanitos están inquietos? Y los que no son hermanos, Dios mío, inquietos.
inseguros. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos. Aleluya. ¿Alguien cree que el Espíritu de Dios avisa antes de que algo suceda? Lo que pasa es que la mayoría de cristianos oyen palabra y amén y gloria a Dios y sí, aleluya, pero no presta atención. El Espíritu te dijo en el 2019, te dijo en el 2018, prepárate, vienen cosas, prepárate. Nadie piensa que va a llegar. Y luego cuando llegue, ¿qué es esto? Ay, será el fin del mundo. ¿Qué es esto? Os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. ¿Sabes cuántas veces mensajes se han dado en Mateo 24? Vendrán pestes y plagas y todo. Amén, amén. Va a venir plagas. Oh, hermano, el tiempo final. Van a haber plagas. Y estamos en una plaga y todos. ¿De qué sirvió la fe? Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más. ¿Qué inquietaba al apóstol Pablo? ¿Qué inquieta a los hombres de Dios? ¿Qué inquieta a los pastores? ¿Qué inquieta a los verdaderos siervos? Dios mío, ¿estarán bien los hermanos? ¿Estarán guardando la fe? ¿Estarán firmes en la obra? ¿Estarán dispuestos a pagar el precio? Dios mío. Pablo decía, no soportando más. ¿Sabe que Pablo escribió sobre todo lo que atravesó? Sobre todo se añade la preocupación, dice Pablo. ¿Por qué se preocupaba Pablo? ¿Lo ha leído? Por las iglesias. Búsquenlo. Sobre todo nos persiguen, nos ultrajan, nos tratan como cualquier cosa, hablan de nosotros. Y aparte de todo esto que tengo que atravesar, está sobre mí la preocupación por las iglesias del Señor. Un hombre y una mujer de Dios se preocupa por la iglesia del Señor. Y dice, no soportando más, versículo 5, voy a terminar. Envié para informarme de vuestra fe. Hermano César, usted es anciano, visíteme la familia tal. Quiero saber cómo están en la fe. Quiero informarme. Ve Timoteo, ve César, infórmate, quiero que me digas. Para informarme de vuestra fe. ¿Qué Pablo quería saber tanto cómo estaban en la fe? Oiga como dice el versículo 5. Alguien está recibiendo esto allá en casa. Vamos. No sea que os hubiese tentado el tentador. ¿Alguien sabe quién es el tentador? El diablo. Y cuando él tienta tu vida y tú no guardas la fe, oiga esto, y que nuestro trabajo, ¿el trabajo de quién? Del apóstol. ¿El trabajo de quién? Del pastor. ¿El trabajo de quién? Del hombre, la mujer de Dios, fuese en vano. 7 años enseñando, 7 años discipulándole, 10 años dándole la unción de Dios en la iglesia, y ahora me informo que no guarda la fe. Es un trabajo en vano, porque se dejó tentar por la voz del diablo y está paniqueado o está cautivo y está renunciando a todo lo que una vez creyó.
¿Sabía que usted es la obra de Dios? Alguien diga: yo soy la obra de Dios. Usted es el barro que Dios ha formado. Y cada uno es la obra de Dios. Y cuando una persona, una familia o una persona se deja quitar la fe por el enemigo, se deshace esa obra en vano, en vano. Pablo dijo: no sea, Timoteo, ve, yo quiero saber, no soporto, necesito saber, este virus está fuerte allá en el mundo y yo quiero saber si la familia que no hemos visto, y quiero saber, Timoteo, ve, Timoteo, hijo espiritual mío, ve, infórmate si todavía tienen fe o si el diablo los ha tentado. Dios mío, qué importante es la fe. La fe. Y solo tú la puedes guardar. Somos humanos. Somos humanos. Pero tenemos algo poderoso llamado fe. Pelea firme la buena batalla de la fe. Este es el tiempo. Esta es la batalla del tiempo. Pelear en fe. Usar la fe. Leemos y lo decimos: oh, el justo vive por la fe. Pues empieza a vivir por fe. No vivas por la noticia, no vivas por la ciencia, no vivas por la carne, vive por fe. Una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo. Ponte de pie en esta hora, en la presencia de Dios. Padre, oramos que cada hijo y cada hija tuya que ha recibido esta palabra, todos los que están en las naciones y en casa y los que están aquí en tu templo, Señor, oramos que no les falte la fe, que guarden la fe, que peleen en la fe, que venzan en la fe, porque es por fe y no por vista. Es por fe que obtenemos la victoria. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo nos fortalece, nos cuida y nos arma espiritualmente, nos hace fuertes como hijos tuyos. En el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice: amén y amén. Den esa ofrenda de aplauso al Señor. Dios te bendiga allá en casa. Mañana te esperamos si estás en Houston, aquí en la iglesia, o en Katy a las 9 de la mañana. Si estás en las naciones, nos sintonizas a las 11 de la mañana. Dios te bendiga.